para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios nos creó para su ministerio. Y es ahí cuando encontramos cuál es la misión de nuestra vida y por qué es tan importante que yo cumpla esa misión, porque esa misión trae un mensaje salvador, un mensaje que cambia, que transforma, que liberta, que da esperanza, que nos lleva de las tinieblas a la luz. Mire, qué importante cuando sabemos para qué hemos sido salvos. Pablo se lo está recordando a Timoteo, y en 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. O sea, fuimos conocidos por Dios antes de venir a este mundo. Ahora, aquí cuando hablamos de ministerio, hablamos de acción, hablamos de un obrar. ¿Y qué es lo que muchas veces nos detiene? Mire, aquí dice claramente: no conforme a nuestras obras. Quiere decir que para que nosotros seamos eficaces y podamos producir fruto para la gloria de Dios en este ministerio, no tenemos que basarnos a una justicia propia, sino que tenemos que tener una visión clara de que nosotros somos únicos. Mire, todos nosotros no podemos compararnos con nadie. Dios a todos nos hizo únicos. Por eso, aunque la huella digital de tantos millones de seres humanos, ninguna se parece a otra. ¿Sabe por qué? Dios nos está diciendo: tú eres único. Aleluya. Qué bueno, mis amados hermanos. Ahora, Proverbios 26, la palabra de Dios dice de esta manera. Quiero leérselo como está escrito en la palabra. Proverbios 26 dice la Biblia así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Justicia propia. Proclaman su propia, y esto se convierte en un obstáculo para poder llevar a cabo mi misión en la vida. Cuando quiero basarme en el servicio, quiere decir en el ministerio, basándome en una justicia propia. Pablo lo dijo de esta manera en la segunda carta a los Corintios, al capítulo 10 y al versículo 12. Mire cómo Pablo lo describe. Quiero leérselo. Y me gusta esta porción de Pablo. Mire lo que dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Tremendo. Y esto es un impedimento para poder ser útil en las manos de Dios y poder verdaderamente saber. ¿Por qué, hermanos? Dios no prohíbe que nos comparemos, porque si caemos en ese engaño, siempre vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros y nos vamos a sentir inferiores. Y si en cambio me comparo con otro que yo me creo mejor, imagínense, voy a caer en orgullo. Por lo tanto, no tengo que caer en este juego, no caer como el fariseo en Lucas 18, que oraba y decía y se comparaba con el samaritano y decía: gracias, Señor, porque no soy como este. Y ponía el yo por delante, orgullo espiritual. Así que, o estas cosas como Apocalipsis, otro ejemplo, capítulo 3, versículo 17, cuando mire la visión que tenía esta iglesia de sí misma, y en cambio como Dios no la miraba así. Porque tú dices:
Ahí se estaba, ¿qué? Comparando, midiéndose a sí mismo, como decía Pablo en Corintios, midiéndose a sí mismo. Quiere decir una justicia propia. Porque, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A sus propios ojos esta iglesia se veía todo lo opuesto como Dios lo veía. Mire, y entonces otro impedimento para que tú puedas ser usado por Dios en su ministerio es muchas veces la duda, el no entender a Dios. ¿Por qué? Muchas veces por el pasado, por los fracasos, por los errores que hemos cometido, por las derrotas que hemos sufrido. Pero si nos vamos a la Biblia y vamos a estudiar la vida de los personajes que Dios usó, vamos a encontrar que todos ellos tuvieron no una vida perfecta. Mire, Dios no usa gente perfecta, Dios usa gente imperfecta. Porque la gloria de Dios, de Él nos da la capacidad para servirle. Viene Moisés, vamos a ver la vida de Moisés antes de ser usado por Dios. Cometió un crimen. Abraham quiso regalar a su mujer, mejor dicho, la regaló. ¿Usted regalaría a su mujer? Imagínese, David cayó en adulterio. Job le robó la primogenitura a su hermano. Y bueno, Pablo, ¿qué era? Era un guerrillero religioso ahí. Y Pedro, ¿qué vamos a ver de Pedro? Su carácter, imagínense, siempre acelerado. Y bueno, podemos así ver la vida de tantos hombres, y esto no tiene que tampoco formarse un impedimento en nuestra vida para poder ser usados por Dios. Por eso cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:9, le está diciendo algo maravilloso ahí. Después vamos a retroceder cuando dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, justicia propia, sino según el propósito suyo. ¿Sí se da cuenta? O sea, Dios nos salvó con un fin, un propósito, una función clara, y para eso nos dio dones, para serles útiles. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y mire, nosotros somos llamados a ministrar la gracia de Dios, la gracia divina que trae a nuestra vida poder. ¿Para qué? Para poderle servir a Dios. Por eso Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 10, que él servía a Dios conforme a la medida de la gracia que le había sido dada. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y ahí dice, yo como perito arquitecto ponía el fundamento. ¿Sí se da cuenta? Entonces, y por eso cuando llega al capítulo 15, al versículo 10 de la misma carta, 1 de Corintios, él dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, en unión con la gracia. ¿Sí se da cuenta? ¡Qué gloria! Pablo exaltaba la gracia. Decía, yo tengo un apoyo. Mire, siempre Dios ha dado el coraje, la valentía a todos los hombres que Él ha llamado. Mire, a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí se da cuenta? Ahora, en Cristo Jesús, nosotros, al haber recibido su Espíritu, como dice Romanos 8:9, ese Espíritu es que nos da la fuerza, la capacidad. Contamos con la presencia de Dios. Por eso el Señor en la Gran Comisión dice, si ustedes hacen esto, ahí está la misión para la iglesia, la misión.
vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de ahí viene la promesa de su apoyo, de su presencia. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros en Cristo Jesús, hermano, encontramos fuerza. Esa fuerza es que nos va a dar éxito en la vida cristiana. ¿Dónde está el éxito en la vida cristiana? Vivir en el centro de la voluntad de Dios. Eso es. Gloria sea al Señor, porque contamos con su apoyo, porque es Él a lograr en nuestras vidas. Entonces, la capacidad de la gracia nos hace sencillos. Y quiero con esto concluir. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aleluya. Y mire, ¿qué es lo que nos da la gracia? Aquí dice que nos da un testimonio. ¡Qué gloria! Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Y qué es que hace la gracia? Nos hace sencillos. Sencillos, nos ayuda a vivir una vida sencilla, hermano. Nos hace humilde, como dice Primera de Pedro 5:5, que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia. ¿A quiénes? A los humildes. ¡Aleluya! Qué importante, mis amados hermanos, que nosotros, y aquí en el versículo 12 dice que no nos movemos por sabiduría humana, sino por la sabiduría que viene de lo alto, hermano. Que la sabiduría que viene de lo alto nos hace puros, nos hace pacíficos, nos hace sencillos. Mire, y mostramos por la conducta cómo la gracia está operando en nosotros. Mis amados hermanos, así que si usted quiere ser usado por Dios, tiene que comprender esto, que usted ha sido creado para el ministerio de Cristo. Por eso el apóstol dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10 y exhorta que nosotros, mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10, vamos a leerlo. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. ¿Haciendo qué cosas? Lo que dice el contexto. ¿Y qué dice el contexto, mis amados hermanos? Que añadidura de crecimiento. Añadíamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y así. Así que, mis amados hermanos, son las cualidades divinas que vienen a nuestra vida y que nos hacen capaces para servirle a Dios. No nos dejemos engañar, ni caigamos en el error de querer compararnos con alguien, querernos ver como inferiores o si no mejores. No, somos únicos y usted es incomparable. Usted tiene que aprender a ser usado y dejarse usar y colaborar con la gracia de Dios. Amén. Padre, te pido que seas tú ayudándonos a entender que tú nos has salvado y que sobre nuestra vida reposa tu llamado santo y tu propósito, Señor. Ayúdanos a ser sencillos, humildes.